Octavia, a partir de los próximos instantes, yo te diría minutos nada más, vamos a tener que empezar a familiarizarnos con las musetas, las estolas, los raquetes, las sotanas y la todo. Fumeta. La fumeta que ojalá sea blanca y no negra, porque claro, estamos por supuesto pendientes como todo el mundo de lo que va a pasar en el Vaticano con el primer cónclave donde se va a producir la primera votación para elegir al sucesor del Papa Francisco. Estamos acá en el estudio con José Manuel Cuadro, coordinador editorial de Idea País. Primero que nada le damos la bienvenida, muchas gracias por estar junto a nosotros. El historiador además para ver, José Manuel, lo saludamos, ¿qué es lo que está en juego hoy día en este cónclave? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué está en juego en este cónclave? En primer lugar, la mantención y el cuidado cierto de la doctrina como lo han hecho los 266 sucesores de Pedro. Entre hoy, mañana y probablemente pasado, reportean algunos, se escoge no solamente al sucesor de estos últimos 12 años, sino que al sucesor de Pedro. O sea, es toda una tradición apostólica que pesa encima de hombres mayores, de hombres que muchas veces se saben débiles y que han manifestado estos últimos 100 años, como recordó hoy día el cardenal Giovanni Battista Re en la misa pro leyendo Romano Pontífice. Estos últimos 100 años han sido pontífices realmente muy grandes, muy potentes, de un mensaje mundial bastante extenso, lejano a, por ejemplo, pontífices como del, siglo XIV, como por ejemplo uno puede decir Alejandro VI, Papas Borgia, que eran electos por decisiones económicas, los últimos 100 años, o militares en algunos casos también, de grandes familias europeas. Y políticas también. Y políticas, claro. Estos últimos 100 años han habido pontífices variados, han habido, italianos, polacos, Juan Pablo II, alemanes, argentinos, y ahora está la interrogante. Ahora está la gran interrogante, porque tenemos un colegio cardenalicio muy variado. Son 133 cardenales electores, todos menores de 80 años. Hay uno que cumple los 80 años muy luego, y que cubren 71 países de los 5 continentes, 53 europeos, 37 americanos, 23 asiáticos, 18 africanos y oceánicos. Y en su mayoría, esto es un dato no menor, 108 creados por Papa Francisco. 108 cardenales que fueron creados por el Papa Francisco. Entonces, que apostó por tener cardenales que demostraran la universalidad de la Iglesia. Es decir, no solamente cardenales en donde la Iglesia está grandemente representada, como puede ser Italia, España, Brasil, México, Estados Unidos, sino que también, por ejemplo, cardenales de Indonesia, hay un cardenal afgano, cardenal del Congo, en donde los católicos no solo son minorías, sino que en muchos casos son perseguidos. Entonces ahí Papa Francisco nombró cardenales dando una señal de que, ojo, la Iglesia no está solamente dentro de estas murallas o son decisiones administrativas, sino que tiene una labor de pastoreo mucho más extensa que incluso de Occidente. José Manuel, ¿cómo justamente a propósito de aquello, de que es un colegio cardenalicio donde la impronta de Francisco se siente todavía en materia obligada a la hora de los análisis, dejó el camino sembrado para la continuidad de su legado, o al revés, dio una señal de transversalidad, de unidad, al haber elegidos cardenales que pueden ser elegidos completamente distantes de lo que fueron los sellos de su papado? El tema del cambio climático, la crítica a las potencias mundiales, la preocupación por las minorías sexuales, la bendición de las parejas homosexuales en ese contexto, y por cierto, el trabajo más social, esta iglesia más de calle, un papa que viene de las villas miserias de Buenos Aires, donde las grandes críticas al papado de, por ejemplo, Juan Pablo II, era la cercanía a las élites y el distanciamiento de los fieles. Claro, el Papa Francisco, al momento de nombrar cardenales, tenía muy presente la diversidad de dones y diversidad de ministerios de todos los cardenales. O sea, a veces se cae en el reduccionismo de intentar ver como que el Papa Francisco nombra cardenales a sus mejores amigos o a los más cercanos en cuanto a su pensamiento pastoral. Y eso no es así. O sea, hay cardenales de diversa tarea pastoral, entonces fueron nombrados de todo ambiente. Entonces, pero sí el Papa Francisco, creo yo, instaló conceptos en los cuales el próximo Papa no puede desdecirse, y eso de hecho lo ha discutido los cardenales en las 12 reuniones, las 12 congregaciones que tuvieron estas últimas 2 semanas, que es, por ejemplo, la cultura del descarte. El Papa Francisco acuñó ese concepto
en donde decía, mire, aquí tenemos problemas sociales graves, que hay que ir a las periferias existenciales, en donde hay un individualismo llevado al extremo, por ejemplo, en donde el proceso de evangelización tiene que llegar a lo más hondo. Entonces el nuevo pontífice tiene que hacerse cargo de superar en cierta manera esta cultura del descarte, de darle a los católicos y el mundo algunos lineamientos generales, doctrinales también, por supuesto, de cómo enfrentar los desafíos del mundo con una fuerte doctrina y un fuerte dogmático. José Manuel, claro que es la elección de la cabeza de la Iglesia Católica, pero también es una elección que es política. O sea, desconocer que hay una disquisición política sería, creo, mirarlo con algo de ingenuidad, y por eso existe la posibilidad de que sea un papa conservador, existe una posibilidad de que haya un papa reformista o de continuidad, y existe la posibilidad de que haya un papa moderado. Si uno mira cómo está compuesto el Colegio Cardenalicio hoy día con estos 133 miembros aptos para votar, y Octavia da el número de cuántos fueron creados por el Papa Francisco, pero también algunas veces creó cardenales en lugares donde no había mucho donde escoger, lo han dicho otros vaticanistas. ¿Cómo están estas tres corrientes? O si hay alguna otra corriente que se nos esté escapando, pero en términos generales, en los medios que son especializados en temas vaticanos hablan de estas tres corrientes: una conservadora, una de continuidad liberal y una más bien moderada o intermedia. ¿Está equilibrada la relación de fuerza? ¿Son parejas? ¿Hay una que predomine sobre otra? Si uno lo ve en perspectiva histórica, uno se da cuenta que todos los papas, y por ende todos los colegios de cardenales, manifiestan un esfuerzo constante en ser vanguardistas, en leer el signo de los tiempos, decía Benedicto XVI, y al mismo tiempo en ser muro de contención. Entonces los cardenales, claro... Disculpa que te interrumpa, pero el Papa Juan Pablo II era un papa más bien conservador, muy carismático, muy amigo de los jóvenes, pero un papa conservador. El Papa Benedicto XVI también es un papa bien conservador, o sea, de donde él viene, de naturalmente un teólogo de muy alto nivel, y el Papa Francisco es un papa reformista, o sea, son signos políticos distintos. Sí, no, claro, y hay signos políticos, y ahí, por ejemplo, tú mencionas a Juan Pablo II. Juan Pablo II, claro, en muchos aspectos uno puede denominarlo como conservador o como un muro de contención a ciertas cosas que desarrollaba. Pero, por ejemplo, en los 80, Juan Pablo II denunció fuertemente, por ejemplo, conceptos como estructuras sociales de pecado. Es decir, mire, el libre mercado no puede actuar solo, tiene que estar profundamente regulado, tiene que tener la mano activa de la solidaridad de los cuerpos intermedios de la sociedad. Y ahí hay encíclicas muy potentes que uno puede denominar como vanguardistas, como es Centesimus Annus o Labores Exercens, perdonen mi latín. O sea, ¿quién es uno para criticar el latín de otro cuando no lo tiene? Pero entonces uno puede decir, claro, fue conservador en algunos aspectos, pero también fue muy vanguardista en otros. Benedicto también, una de las primeras encíclicas, Caritas in Veritate, del año 2008, el capítulo 3, que lo escribe en medio de la crisis económica del 2008, que en Chile no la vimos mucho, claro, dice, claro, habla de esta globalización del mercado como que tiene que tener un desarrollo, habla de un desarrollo humano integral, que tenga componentes morales y componentes cristianos a la hora de comprender la sociedad. Entonces todos los papas son vanguardistas, son conservadores, y el Colegio de Cardenales, cuando uno ve las discusiones que han tenido estas últimas 2 semanas, en que han tenido que conocerse por lo demás, porque son todos había muy muchos variados, que no se habían visto nunca en vivo. Muchos que nunca se habían visto, sí. O sea, un cardenal al frente tiene a otro cardenal que piensa lo mismo dogmáticamente y tiene la misma doctrina. Entonces, finalmente, como tienen la primera limitación idiomática, por supuesto, pero tienen que la tarea de conocerse, y estas 2 semanas se han abocado a eso, y han delineado algunas líneas al respecto. Hablan de una figura que debe estar presente, cercana, dicen capaz de ser puente, de promover el acceso a la comunión universal, que fue un concepto que incluso hoy día mencionó Giovanni Battista Re en la misa, que fue muy, muy temprano por la mañana. Estamos con José Manuel Cuadro, el historiador, coordinador editorial de Idea País. José Manuel, hay quienes, evidentemente aquí no hay ninguna apuesta que uno pueda dar por cierta, ni los favoritos a lo mejor nunca lo son, pero hay quienes dicen que es el momento de volver a un papa italiano. ¿Es eso una posibilidad cierta, o es el momento de un papa africano o un papa asiático, o en los mismos términos de Francisco, un papa de las periferias? Yo creo que por lo general
cuando se hacen como de algún tipo apuestas por los últimos hierran. cónclaves, todas hierran. ¿Te atreves? Yo no me atrevo a hacer ¿Nada? ninguna. Y esos nombres que aparecen como favoritos, no son Andongo, favoritos. el arzobispo de Roma, Sí. el arzobispo de Washington. Sí, hay algunos como comillas favoritos. A veces la gente, hay gente que pregunta como, ¿creen que los cardenales llegan a votar y marcan una preferencia? Y no, o sea, No, pues escriben el nombre. escriben el Exacto. nombre, el Ego in Summum Pontificem, escriben el nombre o el apellido, y puede mencionar cualquiera. Puede votarse a sí mismo incluso. Puede votarse a sí mismo, incluso con una letra legible, siempre les piden. Sí. Entonces puede ser un papa italiano, puede ser un papa latinoamericano, como digo, pueden ir, claro, puede ser de las periferias, pero al mismo tiempo puede no ser de las periferias, pero va a tener la necesidad imperiosa de ir a las periferias. Y no solo a las periferias globales, sino a las periferias existenciales que hay hoy en día. O sea, en Europa hay periferias existenciales gravísimas y están al lado de Roma. Exacto, y aquí viene la impronta efectivamente que la Iglesia del mundo ahora quiera darle a este nuevo liderazgo. Antes que nos deje José Manuel Cuadro, porque está todo pasando literalmente en el Vaticano a esta hora, explícanos algo que es bueno recordarle a nuestros auditores y que es como anecdótico. ¿Por qué la fumeta blanca? ¿Por qué se elige esta manera de quemar justamente los votos para dar la señal del humo blanco, que todos lo usamos y viene de ahí? La fumata bianca. Y humo negro si es que no hay acuerdo. Sí, es una... ahora ocupan químicos, pero en un momento... quemaban paja mojada para que saliese el humo negro, junto con los votos y todos los apuntes, porque los cardenales pueden tener su apunte. Todo se quema, para que no quede registro de nada. Y entonces quemaban paja mojada para que saliese el humo negro y quemaban paja seca para la fumata bianca. Entonces, en último tiempo, si no me equivoco, de Juan Pablo II en adelante, o Benedicto XVI, unos químicos. Claro, empezaron a ocupar unos químicos en la estufa que instala en la Capilla Sixtina, porque es el único medio de comunicación entre la Capilla Sixtina qué increíble, y el mundo exterior. Nadie está hablando, no hay un teléfono, está la frase con la que se inicia, que es el extra hominem, o sea, todo no fuera. Hay un mensajero, nada. La única manera que nosotros vamos a saber, literal, con humo. O sea, católicos y ateos van a estar atentos a una pequeña chimenea. A menos que tengan contacto divino. Y por eso los drones, no, es que me llama la atención, lo hablamos un poco al inicio, esta vuelta atrás a costumbres tan antiguas, en una era tan tecnológica, donde por un lado o se sospecha mucho de los cardenales en términos de todas estas medidas, drones, láser, quitarles los teléfonos, pero al mismo tiempo la Iglesia, ¿qué señal quiere dar al mantener este nivel de, comillas, tecnología, de solamente hablar a través de señales de humo? No, claro, o sea, la Iglesia son 2000 años que lleva de tarea, la Iglesia realiza una misión que está con la trascendencia, una misión sobrenatural y al mismo tiempo una misión humana. Entonces, hay humanos, hombres débiles, mayores, votando por el máximo líder y al mismo tiempo que lo compatibilizan con la realidad mundana. Entonces, estas señales son una tradición que son una señal de un mundo que sobrevive a partir de la cultura que es transmitida. O sea, a partir de estos signos sensibles, la fumata blanca, como decía Iván al principio, el roquete, la estola, el balcón de San Pedro, es una tradición que crea identidad. Hay una simbología muy Hay una simbología que construye Occidente y que ha construido a todos sin lugar a dudas. Estamos súper contra el tiempo, pero igual es interesante porque hoy día es la primera votación. El primer día hay solo una votación y a partir de mañana, si es que no hay acuerdo hoy día, eventualmente 2 de la mañana y 2 de la tarde. Es altamente improbable que un cónclave termine con una votación. Eso ocurre muy pocas veces. Casi imposible. Okay. Teniendo eso dándolo, porque además aquí uno lo único que puede hacer es mirar la historia y eso ocurrió en contadísimas ocasiones. ¿Qué pasaría si las votaciones se extienden más allá de mañana? O sea, 2 votaciones en la mañana y 2 votaciones en la tarde y sobrepasa el día viernes, que es como donde todo el mundo dice que podrían producirse el humo blanco. ¿Qué pasa si esos márgenes se empiezan a extender, a prolongar? ¿Cómo se lee eso? Bueno, en primer lugar sería complejo porque los cardenales igual tienen una necesidad de volver a sus propios países
porque lleva mucho tiempo en Roma, entonces hay una señal, un tema doméstico en primer lugar. Perdón, alguna vez estuvieron 3 años encerrados y le empezaron a quitar el agua y la comida, o sea, podrían estar 3 días. Claro, podría pasar del viernes, por supuesto, pero igual sería una señal de que los cardenales en primer lugar están discerniendo, y en segundo lugar que hay un problema interno del cardenalato en cuanto a... No menor, las fracciones. No menor, o sea, si pasamos del viernes hay que mirarlo con detención. Claro, si pasa del viernes habría que tener atención clave, pero si uno mira los últimos 100 años, los últimos cónclave, el de Benedicto fue la 4ª votación, Francisco fue la 5ª, segundo día, Juan Pablo II fue el 3er día, y la 8ª votación, novena votación, creo. Pero bueno, Juan 23 fue la 11ª votación. Wow. Y fue un papado importantísimo. Claro, y ahí la gran paradoja es que cuando escogieron a Juan 23 dijeron, vamos a escoger un hombre mayor de transición. No sabía lo que 62 les puso el concilio. Bueno, Francisco podría hacer lo mismo, y todas las apuestas, porque hay en el mundo mundano apuestas respecto de esto, dan cuenta de un papa italiano, pero pueden equivocarse, porque el dato interesante es que Francisco fue el que menos pagó en las apuestas de cuando lo eligieron a él hace 12 años, porque nadie daba un peso literal de que podía ser el papa argentino. Benedicto fue lo mismo, porque lo encontraban mayor, y lo era. Y Juan Pablo II era un cardenal de Polonia que nadie conocía, y además era muy joven, 58, 59 años, nadie lo conocía, y de hecho salió el camarlengo a anunciarlo a la Plaza de San Pedro, y nadie entendía muy bien el apellido, el nombre. Pero bueno, fue una sorpresa. Oye, imposible no preguntarte eterno, porque ayer hasta Fernando Chomalí, cardenal chileno, se tuvo que hacer cargo de lo que dijo un vaticanista en torno a que él podría ser la sorpresa si es que le vamos a creer a la seguidilla de sorpresas. Y él dijo que no hay ninguna posibilidad. ¿Qué dices tú como historiador y experto, José Manuel? No deja de ser menor que el nombre del principal obispo chileno esté en medios internacionales como la BBC de Londres o el ABC de España. Mira. Oye, aunque sea el titular. Apuestas online. La apuesta como está hoy día, a esta hora, va favorito el cardenal italiano Pietro Parolin, el ex secretario de Estado. El segundo es el filipino Luis Antonio Tagle, ya lo conocí, el de las redes sociales, etcétera. El tercero, el ganés Peter Tuxon, exactamente. Y el cuarto, que es el más conservador de los que aparecen aquí, que es el húngaro Peter Erdo. Ahí están las apuestas. Puede por lo general no le han achuntado. Cero. José Manuel Claro, historiador, coordinador editorial de Idea País, muchísimas gracias por visitarnos y poner sobre la mesa todo lo que estamos conversando de estos códigos tan antiguos, tan del derecho romano, pero además algo que tiene una directa relación con la manera en que hoy día se elige el liderazgo y el rol de la Iglesia en un mundo multilateral. Exactamente. Muchas gracias a ustedes y atentos a la chimenea de la Capilla Sixtina. Todo, a la fumeta, blanca o negra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos rápidamente, Iván, pasados por culpa del Papa. ¿Qué nos diría nuestra idea? Fumeta negra. No, nos diría hace rato. Extra hominem, fuera todo. Oye, está la fumeta negra acá, se acabó el programa hace mucho rato. Le damos el pase a Blanca Levina, Angélica Silva.